Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Hola Gaby, hola Jesús, hola Edith. Y bueno, a los que estén en Facebook, Hilda dijo que iba a recibir la clase en Facebook, Leti y pues los que vean esta clase posteriormente. La semana pasada estuvimos hablando acerca del milagro, ¿verdad? Hoy vamos a iniciar el libro con el capítulo 1, el significado de los milagros. Si uno no tiene claro lo que es el milagro, esto está literalmente escrito en chino, ¿ok? Entonces, pues vamos a hacer un breve repaso de algunas definiciones de lo que hablamos la semana pasada con respecto al milagro. Y decíamos, ¿verdad? Que el milagro, por ejemplo, no hace nada, sino que lo que hace es que deshace, ¿ok? Lo que en realidad hace es que deshace. ¿El qué es lo que deshace? El yo, lo que yo creo ser, destruye a esa identidad pequeña a través de el diálogo interno y de la percepción. ¿Ok? Entonces, lo que hace es que corrige, el milagro corrige una percepción errada. O sea que corrige toda imagen que se presente frente a mí de enfermedad, dolor, sufrimiento, carencia o muerte. Todas esas imágenes dentro de un curso de milagros se le llama, dentro del concepto de milagro, devastación, ¿verdad? Que al final es miedo puro. Entonces, pero vean esto, el maestro decía, para que el milagro se dé, debe haber contemplación de la devastación. Eso quiere decir que yo debo lograr sentir a través de la contemplación o observar un pequeño susto en mí, una pequeña alteración en mí. Si yo veo algo, pero no he llegado a una introspección interna de un pequeño susto, de esto me asusta, de tengo miedo, no existe el milagro. No hay milagro. No hay ahí absolutamente nada. Porque el milagro corrige el miedo, expía el miedo, perdona el miedo. Y el miedo se siente. Entonces, es como, creo, no, bueno, en la clase del viernes estuvimos hablando de ese punto en el que yo entro, en el que yo estoy quizás viviendo una experiencia de devastación y dejo de darme mentiras de Dios está conmigo, ¿verdad? No, lo que tú estás experimentando, si hay una situación de devastación, es el abandono de Dios. Vean cómo nos mentimos para no sentirnos abandonados, cuando la curación de la situación es entrar en esa sensación de me siento abandonado, cuando te abandona tu mamá, cuando hay una amenaza de separación, cuando te bloquean, es literalmente Dios tirándote la puerta en la cara y diciéndote, ay, ve cómo putas resolvemos solo. Eso. Y sentir ese abandono. Yo recuerdo, por ejemplo, que pues yo era una niña bien rebelde, o sea, no, nunca fui loquita de novia, pero era bien marihuanera y tomaba mucho. Entonces mi papi no hallaba qué hacer conmigo. O sea, literalmente mi papi, o sea, ahora que lo veo para atrás, digo, ¿yo qué haría con un hijo así? O sea, y bueno, mi papi se hartó, hizo de todo conmigo y no hallaba qué hacer. Hasta que un día yo llegué, bueno, después de una mega borrachera que me puse, que ni lo reconocía él, y el siguiente día él me dijo en la casa y en una bolsa negra metió todas mis cosas, todas mis cosas, bueno, digamos la ropa, lo esencial, y me sacó la bolsa negra de la casa. Desde ese día, como que fue como a mis 19 años, yo nunca regresé a esa casa hasta el año pasado que él se enfermó. Y eso no era mi papi echándome de la casa, era la representación
de esa idea de separación constante en la mente. Cuando el papá de Paulo ya no me contestó el teléfono después de yo decirle, estoy embarazada, no era Luis no contestándome el teléfono, era una representación de la idea de que Dios nos ha dejado tirados aquí. A la buena de Dios, como decimos, hay que vean estos cómo resuelven, hay que vean qué es lo que sucede. ¿Y cuántas veces nosotros, bueno, ustedes que tienen hijos grandes, ¿verdad? ¿En qué momento también quizás han visto esa opción como solución? Entonces, ahora, ¿está bien o está mal? No, es simplemente la repetición de una sensación de la mente que se siente culpable por haberse ido del hogar. Entonces, ¿qué es lo que hace el milagro? El milagro corrige esa idea. Corrige la idea de que Dios me abandonó. Y la semana pasada hablábamos de Alicia, me parece, con un tema del azúcar en la sangre. ¿Qué es lo que me recuerda si yo veo a una persona con una enfermedad X o azúcar en la sangre? El abandono de Dios. La castigó Dios porque mucho comió azúcar, porque mucho comió esto, porque, o sea, es el abandono de Dios. ¿Qué es lo que corrige el milagro? Esa sensación. Entonces, vean, para que haya un milagro debe haber una alteración en la sensación. Debe haber un pequeño susto. Debo entrar tanto en la situación en donde esto me asusta, tengo miedo y ahí tomo el miedo y se lo entrego a Jesús o al Espíritu Santo. Entonces, para que haya un milagro, debe haber una contemplación de la devastación. O sea, debo haber sentido miedo de algo. Si todavía yo creo que lo que vi fue a mi papi en una cama de hospital, si yo aún creo que lo que vi fue unos niños sin casa, si yo creo que todo, mi papi en el hospital, los niños sin casa, es una representación de una idea original de abandono. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que entiendan es la importancia del milagro de entrar en la sensación de abandono. Porque cuando yo entro en la sensación de abandono, siento miedo, me siento asustada. Me siento asustada de qué va a pasar mañana conmigo, con mis hijos, con mi casa, con mi matrimonio. Me siento asustada y parece ser que yo tengo que resolver. Que yo soy la que tengo que resolver. Y lo peor, nadie sabemos resolver. Por eso mi papi me sacó en una bolsa todas mis cosas y me dijo, andate, ya no sé qué hacer con vos. Porque él no podía resolver. Entonces, antes de entrar en esto es que quiero que entendamos lo que el milagro y la importancia de que nosotros nos volvamos obradores de milagros. De que de verdad pongamos a disposición lo que siempre le ha pertenecido al ego, que es el diálogo interno y los 5 sentidos. Eso ha estado siempre a merced del ego. Y eso es lo que se necesita para el milagro. Observar el diálogo interno y poner en duda la percepción externa. Y para eso yo debo poner a los pies de Cristo mi cuerpo. Porque mi cuerpo va a ser el medio que se va a utilizar dentro del sueño para detectar toda devastación. Estoy aquí para entrar en esas situaciones, llámese como se llame. Pero en toda situación debo reconocer el miedo para que haya corrección. ¿Verdad? Si no, pues esto
no funciona, no existe y nos vamos a dar cuenta de que ahí es donde comienza a tener sentido nuestra vida, cuando verdaderamente yo estoy haciendo lo que me corresponde hacer dentro del sueño. Bueno, vamos a iniciar. Entonces, estamos en el capítulo 1, el significado de los milagros. El epígrafe 1, principios de los milagros. Ok. No hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. Ok, bueno. No hay percepción o devastación o pensamiento o sentimiento, deseo del ego que no pueda ser corregido. No hay uno más pequeño o uno más grande. Si yo entro, tengo una gripe que aparentemente no me da miedo. Pero si yo me entro en la sensación de la gripe, me voy a dar cuenta que sí me da miedo, especialmente ahora con el COVID. Claro que me da miedo. Entonces, y es igual que si tuviese cáncer, ¿verdad? No, la forma externa no tiene nada que ver con la corrección. Es exactamente el mismo miedo, pero el ego quiere hacernos creer en los grados, en las dificultades, en las diferencias, en lo más grande, en lo más pequeño, en lo más difícil y en lo más fácil. Cuando yo deje de ponerle gripe y cáncer, me voy a dar cuenta que es miedo puro. Y lo que se corrige no es el cáncer ni es la gripe. Lo que se corrige es el miedo. Ok, cuando habla el maestro de expresiones de amor, todos nosotros somos una expresión de amor, ¿verdad? La afiliación es el conjunto de las expresiones de amor. O sea, nosotros somos una expresión de amor. Pero ¿cuándo soy una expresión de amor? Cuando expreso el milagro. Y cada expresión, o sea, cada fluir de cada entrega de miedo, ¿verdad? Permite una expresión de amor y no importa cómo sea, todas tienen el mismo tamaño y son máximas. No importa que parezca ser pequeñito en las formas, todas son máximas. 2, los milagros de por sí no importan. Lo que importa es su origen, ¿verdad? El origen del milagro. El origen de la corrección. Hablábamos que el milagro es el recuerdo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que importa? Dios. La expresión de Dios, el cual está más allá de toda posible evaluación. Así es. El número 3. Los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. Así es. Bueno, entonces ya saben que expresar el amor, expresar a Dios, dar un milagro, convertirme en un obrador de milagros, es mi naturaleza. Esto no debería no lo deberíamos de estar aprendiendo, sino que esto debería de ser completamente natural para nosotros. De hecho, es lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Y dice en este sentido, claro, todo lo que procede del amor es un milagro. En el 4, todos los milagros significan vida y Dios es el dador de la vida. Su voz te guiará muy concretamente. Se te dirá todo lo que necesitas saber. Ay. Ok. Todos los que estamos aquí es porque estamos dispuestos a ser obradores de milagros, ¿verdad? Y bueno, algunos de los que estamos aquí hemos estado en la clase de lunes en donde el maestro dice que seguramente puede ser que cuando tú ya te entregas al servicio del Espíritu Santo,
seguramente él un día te puede decir, sentate en una banqueta y platica con el señor que barre la cuneta o que barre el andén o la acera. Y eso es todo lo que él necesita en ese día. Cuando yo ya me pongo al servicio del Espíritu Santo, y de hecho, ¿verdad? Hay una lección o algo en el libro que dice, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? Hay un ejercicio también que dice, estoy dispuesta a perdonar esta creación que se presenta a mi conciencia que más necesita de mi bendición. Entonces, recordemos que el obrador de milagros trabaja con el Espíritu Santo y no puede dar un paso si no ha habido un movimiento del Espíritu Santo guiándolo. El obrador de milagros nunca está en un lugar incorrecto, nunca. Recordemos que como obradores de milagros llevamos el entendimiento, llevamos la luz, llevamos el toque de Cristo. Y si fuimos a un lugar, aunque aparentemente yo no debería de estar aquí, el Espíritu Santo sabe por qué te ha enviado ahí. Y pues en el momento en el que comencemos a trabajar más íntimamente con el Espíritu, su voz te guiará muy concretamente y se te dirá todo lo que necesitas saber. Para dónde irte, para dónde moverte, qué decir, cuándo, a quién, cómo, dónde, bueno, todo. Debemos confiar. 5. Los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. No deben controlarse conscientemente. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un falso asesoramiento, ¿verdad? Bueno, esto ya sabemos que puede ser que pues también en la religión, ¿verdad? Hay día de milagros. Yo recuerdo que había una iglesia ahí por mi casa y me parece que los miércoles era el miércoles de milagros. No hay una, por ejemplo, yo decir, voy a ir y voy a sanar a esa persona. Voy a ir y voy a sanar a tal persona. No, son espontáneos y surgen en el instante. Entonces, pues no es algo que se haga conscientemente, sino que depende de tu entrega, ¿verdad? Para que se vuelvan involuntarios. Es la naturaleza de nuestro ser en el mundo. Los milagros es lo que naturalmente el ser entra en el cuerpo de Gaby, por ejemplo, el santo ser entra en el cuerpo de Gaby y comienza ya a usar el cuerpo y naturalmente hace los milagros, pero no son milagros. El jueves a las 3 de la tarde habrá un milagro. No, vas por la vida, Gaby, va al súper, vio algo. Vio alguna devastación. De ahí salió del súper, en el semáforo, vio otra devastación. Se van dando naturalmente, ¿verdad? Lo único que yo tengo que tener es disposición. Entonces, se van a volver hábito. Por eso es tan importante el entrenamiento, para que esto, así como ha sido hábito juzgar, levantarnos en la mañana y comenzar con el diálogo interno, todo lo que da. Recordemos que nosotros estamos en un proceso de transición. Todo lo que el diálogo interno y la percepción ha sido, ¿acaso vos decís, hoy me voy a levantar y voy a juzgar todo lo que vea? No, eso surge naturalmente. Hoy me voy a levantar y voy a programar 5 devastaciones. No, eso surge naturalmente. Entonces, así es el milagro. Esto va a ser nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir. No deben controlarse conscientemente, no nos preocupemos por eso, porque eso es tema del Espíritu Santo y de Jesús. Y dice, los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un farsi, ¿verdad? Todos sabemos que pues eso no se puede programar. En el 6, los milagros son naturales
Cuando no ocurren es que algo anda mal. Ay, ahí está. Los milagros deberían ser naturales. ¿Qué es lo que obstaculiza el milagro? El juicio. Hablábamos también que si hay un juicio, ya no entra el Espíritu Santo al mundo a curar. Nosotros somos un canal, ¿verdad? Poner en disposición del Espíritu Santo nuestro cuerpo significa que yo soy un canal. Soy una antena hacia la cual el Espíritu Santo conecta su vibración, su frecuencia, y a través del cuerpo y de mis 5 sentidos entra al mundo. ¿Qué bloquea ese canal? El juicio. Supongamos que la amiga de Alicia tiene azúcar en la sangre y viene y nos dijo que por su familia. Y yo dije, sí, tiene ahí ya no entró el milagro. Porque ya le puse justificación a la situación. Recordemos que el milagro o la frecuencia del cielo entra a través de nosotros cuando nosotros tenemos un enorme no sé. Y si no tiene que ser así, la duda, ¿verdad? Y esto no es algo que se lo voy a decir al otro y le voy a decir, no, mira, quizá, no, vos no tenés que decirle nada al otro porque el otro que va a entender si él está cegado con que es por la mamá que le dio eso. Pero tú internamente, adentro de ti, ¿y si no? Eso no tiene por qué ser así. En ese instante, y si no, eso no tiene, ¡fum! Entró el Espíritu Santo y entra al mundo. Y vos ni te diste cuenta. Y él entró y corrigió la percepción. No solo cura al otro, sino que te cura a ti. ¿Verdad? Cada vez que pasa a través de ti esa frecuencia de corrección, va a curarte a ti. Recibes y ese es tu regalo. Yo ya no necesito saber si la amiga de Alicia se curó. Ya no, porque yo me curé. Porque yo hubo una corrección en mí, ¿verdad? Y eso para las personas que de alguna manera u otra tenemos contacto y damos terapia, que de alguna manera también estamos pendientes de que quisiéramos que el otro se curara. Pero ¿cómo sentiste tú tu terapia cuando la diste? ¿Sentiste que corrigió algo en ti? Eso es todo. Si hubo una corrección en ti, júralo que hubo una corrección en el otro. Si tú viste algo en ti maravilloso en esa terapia, júralo que el otro también. El problema es que quizás no se manifieste de forma física. Pero ahí está el milagro. Cuando la persona esté lista, ese milagro va a manifestarse. Pero qué bonito es ir por el mundo sabiendo que no hay una terapia que no esté bien. Porque en todas hay una limpieza o una purificación en mí. ¿Y a través de qué voy a saber el resultado del otro? A través de mi experiencia de corrección en mí, ¿verdad? Eso es entrar en el nivel de la ley, de las leyes de Dios, que es dar y recibir, ¿verdad? Que al recibir, doy. Y eso sucede simultáneamente. Lo recibí, se dio, no lo dudo. Es que yo lo recibí, por lo tanto, pasó. Entonces, vamos en los milagros son naturales. Cuando no ocurren, es que algo anda mal, ¿verdad? ¿Qué es lo que anda mal? El juicio. Hay mucho juicio. No estoy siendo el canal que vine a hacer al mundo porque hay mucho juicio. Porque justifico el dolor. Va a llegar un momento en el que no va a haber justificación de sufrimiento ni de dolor. El 7. Todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesario una purificación. Ahí está. Todos tenemos derecho a los milagros, todos. Pero se necesita un pequeño entrenamiento para poderlo experimentar. Por eso cuando
vean esto, cuando yo hago una terapia a alguien, quizás esa persona no tiene un grado de purificación tal para que el milagro se manifieste en ella. Y tal vez yo lo veo claramente, pero la otra persona no lo ve. Pero ahí está el milagro. Y en el momento en el que esa persona tenga un mínimo de purificación, que alcance el nivel, porque es que acordémonos que nosotros estamos hablando de energías y de vibraciones. Entonces, es evidente que una vibración sutil, si hay una vibración bastante burda, no se va a poder llevar a cabo. Entonces, siempre, y es como nosotros, para poder ser obradores de milagros, tengo que entrenar mi mente. Si no, no hay manera. 8. Los milagros curan porque suplen una falta. Los sobran aquellos que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente tienen menos. Ay, qué lindo. Justo lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra curación? Significa unión. ¿Qué significa la palabra enfermedad? La palabra enfermedad significa separación. Entonces, lo que hace el milagro es que une al Hijo de Dios. Porque cuando yo veo... Hola, dime. Una pregunta. ¿Cómo definirías lo de la purificación, digamos, con el punto anterior? ¿Qué se ocuparía, digamos, o cómo lo podrías explicar? Que dice que tiene que estar uno con un nivel de purificación o algo por el estilo. Claro, estamos hablando, claro. Sí. ¿Cómo lo encontraría? Claro, claro. Ok, gracias. Estamos hablando de los niveles. Recordemos que un curso de milagros siempre está hablando de los niveles de la mente, ¿verdad? Estamos hablando del nivel de la mente. Y purificación es igual a entrenamiento. Yo no puedo, todos los que estamos aquí tenemos ya un nivel de entrenamiento. Eso quiere decir que hay un nivel de purificación. ¿Qué significa purificación? Claridad. ¿Qué significa claridad? Entendimiento. Entendimiento, ya lo tengo. Hay un nivel de entendimiento. Purificación significa hay un nivel de claridad, de entendimiento, hay un nivel de luz, hay algo que yo veo ya más claro, ¿verdad? Es como cuando vos ves, cuando hay un vidrio para ver afuera, pero no logras ver porque está sucio. Entonces, nuestro vidrio debe estar limpiecito, ¿verdad? En claridad, purificado. Pero, ¿qué tengo que hacer? Agarrar un trapo y ponerme a limpiar. Usar los líquidos necesarios para vidrio. Y entonces me va a ir quedando más bonito. Primero lo voy a limpiar con agua el vidrio. Y voy a darme cuenta de que ya veo un poco mejor, pero que han quedado como rayados. Después me voy a encontrar a alguien que me va a decir, mira, ese líquido es bueno para los vidrios. Y entonces, y así voy a ir, el Espíritu Santo me va a ir guiando, de manera que mi vidriecito yo lo mantenga en, limpiecito, ¿ok? Y significa entender la realidad, entender los niveles de la mente. Significa que el panorama está claro. Cuando no hay purificación, lo que yo veo ahí es enfermedad. Y vean qué lindo esta imagen que el maestro me está dando, porque es ese vidrio y es como que me dice, es como un vidrio, imagínate un vidrio que está polarizado como de espejo. Y entonces cuando vos ves al enfermo, vos lo que ves es la proyección del ego ahí. Entonces, es como irte dando cuenta de que, esto no es verdad. Esto es un tipo de papel que tiene un espejo y comienzo a quitar y a quitar todo eso hasta que yo en el otro o en el mundo o en lo que veo afuera, ya no veo esa limitación de lo del diálogo interno, sino que puedo ver la luz y la realidad del ser. ¿Ok? Entonces, digamos que es claridad o entendimiento, la purificación.
Los que no están purificados ven formas nada más. Ven enfermedad, dolor, sufrimiento y eso es así porque mis 5 sentidos así me lo dicen. Cuando ya está purificado, ya puedo poner en duda todo eso. Okay, thank you. Gracias. Ok, entonces seguimos. Decíamos, ok, lo que significa curación es unión, ¿verdad? Entonces, lo que era porque suplen una falta. Entonces, siempre la devastación es una falta. Es una falta de dinero, es una falta de salud, es una falta de amor, es una falta de algo. Y entonces con mi vista purificada yo puedo darme cuenta que esa falta no existe en realidad. Que hay un nivel en el que aparentemente hay falta, pero que yo logro, ya tengo la claridad de ver el otro nivel, donde al otro no le hace falta nada. Entonces lo uno a la totalidad. Y vean, esto es muy importante. Lo obran quienes somos los obradores de milagro, quienes temporalmente tenemos un poquito más que los demás. ¿Más qué? Más purificación, más claridad, más entendimiento. Eso lo debemos tener claro. Sí, no desde el nivel de arrogancia, sino desde el nivel, obviamente siempre, el que si yo voy a dar esta clase, yo debo haber estudiado, si Jesús esto lo ha leído una vez, pues yo para dar una clase tengo que haberlo estudiado al menos 3 veces. ¿Verdad? Siempre vamos a tener un poquito más. No como arrogancia, sino que porque es necesario que así sea. Para que a mí alguien me enseñe, tiene que tener un camino un poquito más recorrido. En el mundo es así. Por eso dice temporalmente. En el 9 dice, los milagros son una especie de intercambio como toda expresión de amor, que en el auténtico sentido de la palabra es siempre milagrosa. Dicho intercambio invierte las leyes físicas. Brindan más amor tanto al que da como al que recibe. Vean eso. La ley de Dios o las leyes del amor, dar y recibir, son invertidas completamente. Es una especie de intercambio porque en el mundo das. Si yo doy este lapicero, me quedo sin el lapicero. Siempre es así. No importa que vos des lo que des. Siempre, aquí todo está al revés. Todo está al revés. Parece ser, vean otra cosa que está al revés. Parece ser que esta casa está antes que el pensamiento, pero estuvo antes el pensamiento que la casa, pero yo no lo veo. Es como el dar y el recibir. Aquí primero se da. Y todo esto se tiene que invertir en el milagro. En el milagro yo soy consciente de que la casa es el resultado de un pensamiento y de una idea. En el milagro yo soy consciente de que yo primero recibo para dar. Oigan eso es fundamental. Si yo no recibo, no puedo dar. Yo no puedo decir que otorgué un milagro si no hubo algo en mí. Entonces, acá en el nivel del milagro se invierte toda la lógica del mundo. Al revés, ¿verdad? Primero se recibe. Nosotros, los obradores de milagros, siempre debemos tener el canal abierto para que esa copa siempre debe estar rebosante. De hecho, hay una lección, creo que es la 110, no me acuerdo, donde dice de que donde hay un montón de milagros guardados para nosotros. Hay como un nivel de la mente donde hay un montón, todos. Gaby tiene un bagaje de milagros enorme para dar en el mundo.
Jesús tiene un montón de milagros que ya están ahí para darlos al mundo. Entonces, pero yo debo ser consciente de esos milagros. Yo debo ser consciente de ese recibir. Ok. Bueno, vamos a la siguiente. Se intercambian todas las leyes, ¿verdad? Ok. El 9, ajá. Los milagros son una especie de intercambio, como toda expresión de amor que en el auténtico sentido de la palabra es siempre milagrosa. Dicho intercambio invierte las leyes físicas. Brindan más amor tanto al que da como al que recibe. Ok, vamos al 10. Cuando se obran milagros con vistas a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito. Eso está clarísimo, ¿verdad? Para los religiosos. No se trata de hacer un show. Y esto el otro día estaba hablando con una amiga y me dice, fíjate que fui a un lugar donde hacen masajes. Y es increíble, Les, porque es como espiritual, vea. Pero como en la publicidad te aseguran que te vas a sanar. O sea, te dicen, el milagro se va a llevar a cabo y yo te voy a sanar. ¿Verdad? Entonces, todo eso ya sabemos que es negocio, que es show, que es publicidad y que pues ahí hay que salir huyendo. 11. La oración es el vehículo de los milagros. Así es. Es el medio de comunicación entre lo creado y el creador. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. Qué bello. La palabra oración para el obrador de milagros no es lo mismo que la palabra oración para Juan Pérez. ¿Ok? Completamente distinta. Los obradores de milagros, la oración es una invocación, no es una petición y no es una súplica. Nosotros no estamos aquí para suplicar nada. Vean quién suplica. Suplica el personaje. Pero para yo ser un obrador de milagros, debo tener mi identidad del Hijo de Dios trabajada. Entonces el Hijo de Dios lo que reclama es su herencia. ¿Cómo están siendo nuestras oraciones? Están siendo, yo soy el Hijo de Dios y reclamo mi herencia. Entonces, la postura mental del obrador de milagros no es humillante, es con potestad. Es literalmente con una corona y con un cetro, y aquí se hace la voluntad de Dios. Yo invoco a la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo me dispongo a ser una obradora de milagros, a través de mis invocaciones, a través de mi reclamo de mi herencia como el Hijo de Dios, que no estoy hablando de abundancia humana física, estoy hablando de la paz, ¿verdad? Lo único que tú verdaderamente puedes tener es paz y lo único que verdaderamente puedes dar es paz. Lo único que verdaderamente se puede dar en el mundo y tú puedes recibir es lo que el Hijo de Dios es. Eternidad, perfección, totalidad, todo lo que te da el instante santo. Entonces, la oración es el vehículo, es lo que te va a traer el milagro. Vean qué hermosa esa postura mental de invocación y de colóquense la capa, el cetro, siéntense como el Hijo de Dios, con ese poder, con esa potestad, con eso de yo soy, y es ahí donde entendemos los que hemos estado en metafísica, ¿verdad? Yo soy la llama violeta transmutadora del perdón. Yo soy y en mí se transmuta esta situación. Y yo soy lo que consume, yo soy el fuego transmutador. Yo soy, estoy siendo verdaderamente yo, pero como una invocación, ¿no? Señor, por favor, te suplico que me ayude con esta enfermedad, con este dolor, No, vean la diferencia. No, voy a vestirme
de mi verdadera identidad y a través de la oración, invocación, traigo el milagro. A través de ese reclamo de ya no, al ego, ¿verdad? Ya, yo creo que todos estamos aquí en un nivel en donde el ego ya no asusta. O sea, es como lo ves y ya basta, o sea, no tiene sentido. Entonces, por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. Vean qué bello. Aquí hay dos partes. A través de la oración recibo, a través de mi invocación. Yo soy quien transmuta esto. O no sé para qué esto, pero hay algo de lo que estoy segura y es que he venido a vivir o a experimentarme como el Cristo en este mundo. Y entonces a través del milagro se desplaza al mundo esa luz, esa invocación, esa vibración. 12. Los milagros son pensamientos. Ahí está. Ok. Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de una experiencia o el nivel superior o espiritual de una experiencia. Uno de ellos da lugar a lo físico y el otro a lo espiritual. Acabamos de hablar de dos tipos de pensamiento distintos, ¿verdad? Uno es de invocación, con el mismo nombre, oración, pero uno es de invocación y el otro es de otro nivel que se llama súplica. Entonces, uno te va a dar lugar a una experiencia espiritual muy poderosa y el otro a una experiencia física. 13. Los milagros son a la vez comienzos y finales y así alteran el orden temporal. Son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen retroceder, pero que en realidad van hacia adelante. Ok. Entonces dice, son a la vez comienzos y finales. Acordémonos que en el nivel espiritual no hay comienzos ni finales. El comienzo y el final suceden simultáneamente. Todo en el nivel espiritual, cuando yo tengo ya una percepción espiritual, yo puedo ver claramente la bondad en el preso tatuado de la cara. Puedo ver la bondad. Veo la parte negativa, pero hay esa capacidad, esa purificación me permite a mí ver la otra parte. Cuando veo al Dalai Lama o a un ser espiritual, entiendo que si yo lo veo desde el nivel humano, va a emerger la parte oscura o la sombra, ¿verdad? Tengo esa capacidad de ver un inicio, un final, una bondad, una maldad. O sea, es como, lo que quiere decir es que todo surge simultáneamente. Tengo la capacidad de ver el todo y se corrige. Es como el renacimiento y la muerte, es como un ciclo, todo. Todo ese nivel se mueve y alteran el orden temporal. Ya sabemos que no importa si la situación se haya dado con una persona que ya murió. No importa si sea una corrección, por ejemplo, tú puedes ver un milagro o puedes emitir un milagro a un reportaje de la Segunda Guerra Mundial. Y tú ves algo ahí que puedes constatar una devastación en ti, una alteración de miedo, una situación que te parece injusta, una situación que no debería de ser, no importa el tiempo. La expresión de amor del milagro corrige todo, ¿verdad? Por eso es posible corregir todas nuestras percepciones con las personas que ya se murieron, con los niños que no nacieron, con todo esto. Podemos tomar todo tipo de imagen, no importa el tiempo. Y también hay una alteración temporal. ¿Por qué? Porque me saca del tiempo a la eternidad.
Lo que hace el milagro es que yo estoy en un nivel, nunca sé cuál es vertical y horizontal. Creo que así es horizontal. Estoy en un nivel horizontal y entonces de un pum me pone en un nivel de canal. Es como que me saca del ámbito temporal. Y son siempre afirmaciones de renacimiento, claro. Bueno, reconozco al ser, renace el ser en mí, que parecen retroceder, pero que en realidad van hacia adelante. Cancelan el pasado en el presente y así liberan el futuro. Bueno, es lo que acabo de explicar. 14. Los milagros dan fe de la verdad. Son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción degeneran en magia, que es insensata y por lo tanto destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. Bueno, ya sabemos que la magia es todo lo que se usa para curar del mundo. Todos los artilegios, algo así se llama, artilegios mágicos, las pastillas, las terapias, todo lo que aparentemente en el mundo sirve para curar, ¿verdad? Entonces dice, los milagros dan fe de que lo único que cura es Dios. Y que lo que se cura es la separación, porque enfermedad significa separación. Entonces, la curación de cualquier situación que no sea amorosa en el mundo se cura en la mente, no en el cuerpo. 15. Todos los días deberían consagrarse a los milagros. El propósito del tiempo es que aprendas a usarlo de forma constructiva. El tiempo, la línea temporal nuestra, humana, de la tercera dimensión, es por tanto un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. Literalmente estamos en una escuela, en una universidad, aprendiendo a... Estamos en un nivel escolar dentro de este mundo. ¿Ok? Hemos venido a aprender cómo se libera a la mente de la esclavitud. Entonces, debemos darnos cuenta de que todos los días nosotros estamos aprendiendo y debemos consagrar. ¿Qué significa consagrar? Poner al servicio de Dios nuestro cuerpo, nuestros 5 sentidos, reconocer que somos obradores de milagros, que somos los heraldos de la paz. Pues eso, consagrarnos, ponernos al servicio de Dios. Vamos al siguiente. El 16. Los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir. Aumentan la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. Las leyes de Dios, acá de nuevo, ¿verdad? Son recursos de enseñanza, es un recurso para enseñarnos y para demostrar al mundo que dar es bienaventurado como recibir. Aumentan la fortaleza del que da, así es. ¿Por qué? Porque yo recibo y me curo, ¿verdad? Y me vuelvo más fuerte y tengo mucha más claridad. Esto está... Y vean, aumentan la fortaleza del que da simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. Es lo que les decía. El milagro siempre es, yo lo recibo y si yo sentí que lo recibí, el otro se lo di al otro. ¿Ok? Yo recibo, si yo lo sentí, automáticamente el otro lo recibe porque eso sucede simultáneamente. 17. Los milagros trascienden el cuerpo. Son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que curan. Ok. Entonces, esto ya sabemos que es que el milagro forma parte del nivel del abstracto o del nivel de la mente. 18. El milagro es un servicio. Es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. Ay, qué lindo. Vean, aquí está todo lo que el milagro es. Es lo único que tú puedes dar a otro. No hay otra cosa que tú le puedas dar.
que el reconocimiento de su perfección. Vista es literalmente ver a los demás como Dios nos ve a todos. Es permitir entrar a la visión en ti y que se extienda al mundo y tú ver al mundo y amarlo como Dios lo ama, ¿verdad? Es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Y no solo eso, es la única alabanza que le puedes hacer a Dios. Porque Dios dice, yo no quiero que vayas y ayudes al mundo. Yo lo que quiero es que los veas como yo los veo. Es todo lo que ellos necesitan. ¿Y qué es como Dios los ve? Libres de culpa, libres de pecado, ¿verdad? O sea, dejar de señalarlos, dejar de asumir que son culpables por algo, tener esa mirada limpia y clara de ver a nuestros hijos y decirles, no pasa nada, mi amor. No pasa nada, no pasa nada. ¿Verdad? Ah, pero si lo vemos, el ojo, nuestros ojos, especialmente nosotros como papás, es la mirada de nuestros hijos de sos culpable o de no pasa nada, mi amor. Te amo, ¿verdad? No, pero en el ojo, en los ojos, en la forma de tocarlos, y estoy hablando de nuestros hijos porque es que no hay otro trabajo que nosotros tenemos que hacer que el de nuestra casa, que el de nuestro entorno. Cuando nosotros macicemos, no sé cómo se dice en otros países, o afirmemos o enraicemos nuestro trabajo espiritual en nuestra casa, vamos a poder ir al mundo con la cara muy levantada, aunque la rieguemos a veces, pero la intención, porque en este mundo y el ego por ahí, siento yo que nos agarra a nosotros como maestros de Dios, ay, soy muy espiritual y todo, pero en la casa, no, yo soy bien amorosa con Pau. Y qué hermoso poder, y créeme, a veces soy bien gruñona también, pero tengo toda la intención de trabajar todo esto con él. Y tengo toda la intención de trabajar este libro con mi papi y con mi mami. Ahí, si nosotros logramos ser honestos, congruentes en nuestra casa, en este libro, en nuestra casa, y poder un día decir, pude ver a mi hijo libre de culpabilidad, ¿estás listo para ir y hablar con una multitud entera? Lo único que ellos necesitan saber es cuando tú cuentes cómo hiciste con tu hijo en tu casa, tu postura, tu claridad y esa verdad en ti. Pero eso siento yo que es lo que nos va a enraizar y lo que nos va a llevar al mundo a poder expresar esto de una manera muy clara, que el Espíritu nos ayude. Pero ellos son nuestro tesoro. Ellos, ahí es donde una y otra vez entender que no tengo la capacidad de perdonar a mi pareja, que no puedo. Con nuestras parejas es tan fácil rendirnos, porque uno cuando ya cree que ya está bien, no, pues sale otra cosa. Y te das cuenta, no había necesidad, y te das cuenta que quizás tú no es el otro, quizás el programa se activó en ti. Y es ahí donde otra vez a ir al Espíritu Santo y rendirnos en él y decir, ayúdame, porque quiero hacer esto bien, porque quiero ser congruente con lo que hago, ¿verdad? Y entonces, bueno, vamos a seguir. Es un servicio maravilloso y es lo que venimos a hacer aquí y es la manera de alabar a Dios. Es el máximo servicio que nosotros le podemos prestar a los demás y muy bonito el mundo que espere porque tenemos una casa. Tenemos unos hijos, tenemos unos papás, tenemos unos familiares y ahí es donde voy a trabajar.
Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de ellos. Así es. 19. Ok. Los milagros hacen que las mentes sean una con Dios, ¿verdad? Porque curan. ¿Y qué significa curar? Unir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el otro experimenta cuando está enfermo? Cree que Dios le tiró la puerta y le dijo, andate a la mierda, no te quiero. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Que el Padre nunca hizo eso. Y es nuestra mirada, a través de nuestra mirada, de nuestras manos, de nuestras posturas, de nuestras maneras, de nuestro servicio, que le vamos a decir, Dios te ama. No está enojado con vos. Él no está de acuerdo con tu sufrimiento. Él está contigo. Él tiene una paz enorme guardada para ti. Entonces, hacen que las mentes sean una con Dios, o sea, que sientan el amor de Dios. Se basan en la cooperación porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó, todas las expresiones de amor, todos nosotros, la suma de todo es la filiación. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Ahí está. El milagro, ya sabemos que ¿qué rige el milagro? El dar y el recibir, ¿verdad? Simultáneamente. En el milagro es la única manera en la que en el mundo se puede experimentar la ley del amor o la ley universal o la ley de Dios, de dar y recibir suceden simultáneamente. En la ejecución del milagro es el único nivel donde se puede experimentar eso en el mundo. 20. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Así es. Ya sabemos que cuando nosotros aprendemos a contemplar, o sea, a ver sin juicio, o sea, a tener un instante santo, un momento contemplativo, acordémonos que es como estar en un templo, ¿verdad? Contemplo. Estoy con el templo, estoy en el templo. Entonces, es la manera, dice, en que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Reconozco a mi mente como el altar de Dios, como el hogar de Dios. Y si ese es el hogar de Dios, es el hogar de mis hermanos. Y es donde lo voy a recibir. Ya sabemos que en nuestra mente hay dos puertas. Una donde está un cuarto de castigo y hay otra donde está un nivel de spa maravilloso para nuestros hermanos. Entonces, o donde está, imagínense, un lugar de spa, de meditación, de tranquilidad, que sería pues el templo de Dios. ¿Verdad? Un templo a donde le abrís la puerta a tus hermanos en tu mente. O sea, cuando los recordás, cuando pensás en ellos, no cuando están contigo, sino cuando vienen a tu mente. Cuando alguien viene a tu mente, yo estaba viendo porque aquí hay unos presidentes que de verdad. Bueno, hablan unas tonteras y estaba viendo al Mauricio Funes diciendo unas tonterías. Y es que yo decía, es que de verdad que se merece la guillotina, vea. O sea, pero ya lo puedo ver, ya puedo ver que, y me pongo a reír de ver que es que yo digo, es que se lo merece. Y entonces amorosamente decirle, mira, vos te mereces verdaderamente estar aquí en un calabozo, pero vení, quiero estar en paz, y si vos estás aquí no voy a estar en paz, así es que vení, te voy a llevar al otro lugar. Y entonces, pues ahí liberas a tus hermanos, todos felices y contentos. Entonces dice, este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. Así es. Entonces voy a reconocer de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. De que mis hermanos no son el cuerpo, no son lo que están haciendo, sino lo que Dios creó de ellos. Y cuando yo voy y reconozco que tengo el cuerpo y su conducta de Mauricio Funes, que es un expresidente del país, en este lugar, reconozco que él no es eso, que él sigue siendo lo que Dios creó y puedo ir y sacarlo y llevarlo al otro lugar.
No por lo que ha hecho, sino por lo que Dios creó en él. 21. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extenderlo a otros. Ok. ¿Qué es perdón? Pasar por alto. O sea, ya tenés la habilidad de pasar por alto, de pasar por alto la percepción externa y el diálogo interno, ¿verdad? Claro, aceptas. ¿Por qué podés pasarlo por alto? Porque entiendes que ya todos tus pecados han sido perdonados, porque entiendes que el más redimido aquí ha sido tú. Entiendes que el Espíritu Santo a ti no te cataloga por lo que haces, por lo que no haces, sino por quién soy, por lo que Dios creó en mí. Y si yo tengo claro eso, entonces eso lo voy a externar al mundo. Así es que bueno, nos vamos a quedar hasta aquí en el 21. Seguimos con el 22 la otra semana y a donde lleguemos, ¿verdad? Todo esto va a estar bien interesante. Vamos a ver el tiempo, vamos a ver las revelaciones, vamos a ver la expiación y todos esos conceptos no los hemos visto. Así es que bueno, un abrazo. Gracias por estar aquí, Gaby, Cla, Hilda, Edith, Elvia y Jesús, Ceci. Nos vemos la próxima semana. Besitos. Bye, bye.